Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por conectaros a esta sesión informativa. Hoy os damos la bienvenida y conmigo está mi compañera Lia Rockstad, que es la que va a estar hablando hoy de todos los temas que os interesan a todos vosotros. Entonces, Lia es graduada en Estudios Globales de la Universidad de Vermont y el año pasado fue la becada Fulbright en el Máster de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Navarra. Ahora mismo se encuentra en San Diego, diferencia horaria, y es profesora de español en colegio y secundaria. Entonces, ella va a ser vuestra ponente hoy y cualquier pregunta podéis escribir a través del chat. Y también, si no, al final de la sesión haremos turno de preguntas, pues levantar la mano, os daremos paso por voz, por chat, por donde os sintáis más cómodos, ¿vale? Pero por favor, no os quedéis con ninguna duda, ¿vale? Así que nada, sin más dilación, os dejo con Lía. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y es un placer estar aquí. Gracias a Ilse por invitarme y bueno, ya empezamos. A ver, a compartir la pantalla. Bueno, pues aquí estamos para hablar de la inteligencia artificial y la enseñanza de español. Entonces, hoy hablaremos de algunas aplicaciones pedagógicas sobre la inteligencia artificial en el aula y también algunas cuestiones éticas y una mirada hacia el futuro con esta nueva tecnología. Entonces, como dije, esto es la agenda de hoy, a dónde vamos. Entonces, hablaremos de qué es la inteligencia artificial, algunas herramientas y aplicaciones para el aula y especialmente en la enseñanza de idiomas. Y aparte de eso, hablando de algunas limitaciones y especialmente preguntas éticas con este tipo de tecnología y qué podemos esperar en el futuro cercano. Entonces, si has estado viendo cualquier noticia, claro que has estado escuchando de ChatGPT, de la inteligencia artificial, y claramente sobre las aplicaciones en el aula y cómo tal vez va a destruir la educación o va a robar el trabajo de los profesores. Aplicaciones como Duolingo ahora están implementando otros tipos de inteligencia artificial. Entonces, realmente es una cuestión actual que está transformando el campo de educación y por eso es importante entender lo que es y cómo podemos aprovechar de su uso en el aula. Entonces, para empezar, ¿qué es la inteligencia artificial? Como suena el nombre, básicamente es una tecnología en donde básicamente las máquinas pueden realizar tareas que normalmente los humanos hacen y puede aprender, lo pongo entre comillas porque vamos a hablar de la parte clave de la inteligencia artificial que es artificial, entonces no es real como un humano en sí. Pero algo importante de recordar es que ya ha existido en muchos ámbitos de nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, con Google Maps, en las redes sociales, con anuncios, con otros tipos de videojuegos o cosas así, ya hemos visto inteligencia artificial y su manera de recibir datos, aprender y después crear productos más precisos, útiles para los humanos. Y pensando en cómo nos beneficia, realmente puede ayudar a los humanos para realizar sus tareas y sus trabajos de una manera más eficiente y más fácil. Hoy vamos a enfocarnos en un tipo de inteligencia artificial que es una plataforma que se llama ChatGPT. Y básicamente ChatGPT es una rama de inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial generalizada. Y lo que ChatGPT hace es que es un modelo de lenguaje que puede generar textos y respuestas a una entrada o una pregunta. Es un poco similar a un chatbot. Si una vez has usado un chatbot en un sitio web donde estabas comprando algo y hay algo artificial que puede responder a preguntas. Pero el ChatGPT se basa en el aprendizaje profundo o en inglés Deep Learning. Y lo que básicamente eso significa es que ChatGPT toma una cantidad enorme de datos, creo que es como 45 terabytes de datos y puede usar los datos para predecir estadísticamente
lo que sería la respuesta más precisa o más correcta. Entonces, otra característica muy importante de ChatGPT es que, a diferencia a modelos en el pasado, ChatGPT es diseñado para hablar como un humano. Entonces, puedes hablar con ChatGPT y te va a responder como si tú estuvieras teniendo una conversación con una persona. Entonces, por ejemplo, si nunca has jugado con ChatGPT, algunas cosas que puede hacer es responder a preguntas, escribir ensayos enteros que parecen originales, darte una lluvia de ideas para una fiesta de cumpleaños, tener una conversación donde reacciona a lo que tú escribes, explicar conceptos gramaticales o también incluso corregir y escribir código para programación de computadoras. Un detalle súper importante del ChatGPT que recordar es que es artificial. Entonces, aunque parece como un humano, es importante recordar que básicamente lo que está haciendo es usando redes neuronales o básicamente una arquitectura similar a un cerebro humano para identificar patrones en los datos y adivinar lo que sería la respuesta estadísticamente más probable o correcta. Entonces, aunque parece que es inteligente y entiende lo que está haciendo, básicamente es un programa de estadísticas muy avanzado con datos, una cantidad enorme de datos. Y si nunca ha visto cómo es ChatGPT, esta es la página web y como pueden ver, algunos ejemplos de lo que puedes preguntar son hablar de computación quantum o ideas para una fiesta de cumpleaños o incluso escribir código. Entonces tiene muchas capacidades y vamos a hablar de las limitaciones después porque también tiene muchas limitaciones. ¿Y cómo es ChatGPT diferente a la otra inteligencia artificial del pasado? Es importante recordar que los chatbots y también la inteligencia artificial no es nada nuevo. Desde el siglo XX ha habido algunos tipos de chatbots que varias empresas han intentado usar, pero lo que diferencia ChatGPT de otros tipos de inteligencia artificial son algunas características como, por ejemplo, la cantidad de datos que usa. Como mencioné antes, es una cantidad tan enorme que puede producir textos o respuestas que parecen humanos. Entonces, puede aprender patrones y puede aprender patrones muy complejos y contextuales. Y otra cosa importante, si miran la figura, es que ChatGPT, como mencioné antes, se llama inteligencia artificial general. Y lo que eso significa es que tiene más libertad hasta cierto punto que otros tipos de inteligencia artificial en el pasado, porque no está trabajando solo en recuperación de datos, como por ejemplo si haces una búsqueda en Google, estás recuperando datos, sino ChatGPT puede generar contenido. Y aunque es supervisado por humanos y tiene algunas reglas que sigue, tiene la habilidad de aprender de una manera un poco más independiente y por eso puede generar contenido un poco más avanzado. Aparte de eso, varios estudios en los últimos 2 años han mostrado que el ChatGPT puede crear respuestas apropiadas, coherentes y precisas. Específicamente, Benson este año ha analizado la competencia discursiva del ChatGPT y realmente tiene muchas habilidades que en el pasado no eran posibles. Por ejemplo, puede tomar una obra de literatura y una teoría diferente y crear un ensayo que vincula la obra con la teoría, aunque no haya ningún ensayo en Internet con esa conexión. Tiene razonamiento analógico, puede comprender conceptos abstractos y moderar su nivel de lenguaje y también el tono del lenguaje. Y similarmente, Sujak de 2022 ha analizado su habilidad de crear respuestas en estas categorías de relevancia, claridad, precisión, etc. Y realmente ChatGPT es avanzado en todas esas categorías, menos tal vez precisión,
tiene algunos errores y eso es una de sus limitaciones, es que tiene errores en información y también hay cuestiones de originalidad, porque recuerda que todo lo que ChatGPT genera viene de lo que los humanos han creado, porque todo viene de los datos de millones de páginas de web, de texto que los humanos han creado. Entonces crea cosas que parecen originales, pero es una cuestión si realmente es original o no. Y otra vez, como Hong en 2023 explica, es importante otra vez recordar que ChatGPT no entiende el texto que está generando, es una asociación estadística entre palabras. Entonces, seguimos. Ok, entonces hemos hablado de la inteligencia artificial, ChatGPT. Entonces, ¿qué aplicaciones tiene en el campo de educación? Pues ha habido varios estudios este año y en el año pasado sobre cómo este tipo de aplicación va a transformar el campo de educación. Estas son algunas de las aplicaciones. Francis y Simoti hablan de práctica de conversación personalizada, porque como mencioné, una característica muy importante de ChatGPT es la idea de que puede tomar datos, recibe retroalimentación y aprende. Entonces puede responder de una manera más o menos original a lo que tú ingresas. También hay estudios que dicen que especialmente con la comunicación asíncrona y también las clases remotas puede promover la participación, colaboración y trabajo grupal. Y tal vez uno de los campos que más me interesan es cómo podemos usar este tipo de aplicación para la evaluación personalizada y dinámica. Entonces vamos a hablar de eso, pero ya hemos pasado el día donde tenemos que hacer las mismas evaluaciones para todos los estudiantes, porque este tipo de aplicación nos va a ayudar a crear evaluaciones, exámenes que pueden ser personalizadas a las necesidades de los estudiantes. Y también lo que más me interesa es también dar retroalimentación para disminuir la carga del trabajo del profesor y también dar retroalimentación útil al estudiante de una manera más rápido que antes. Perdón. Y un artículo que también es interesante, que está realmente hablando de cómo va a transformar el campo de educación, es de Clark de este año y ha cambiado pedagogía a PED-AI para inteligencia artificial, porque Clark está relacionando la idea de la teoría sociocultural de Vygotsky con esta nueva tecnología. Y básicamente, aunque no creo que sea tanto así, antes pensábamos en la relación entre profesores y estudiantes como algo un poco más lineal, donde el profesor tal vez transmite información y el estudiante recibe esa información y después hace una tarea. Pero Clark sugiere que realmente ChatGPT podría ser como este more knowledgeable other. Entonces, en lugar de tener un profesor con 30 estudiantes donde no puede personalizar cada aspecto de la clase, ChatGPT puede servir como un tutor donde puede como llegar a la zona de desarrollo próxima, personalizada de todos los estudiantes. Y a diferencia de un profesor, está disponible todos los días, a cualquier hora del día, y también es generalista. Mientras un profesor tiene una especialización en un campo, ChatGPT puede hablar de cualquier tema, entonces puede proveer muchos recursos que tal vez un profesor no puede en su momento. Entonces, Clark también sugiere que en lugar de pensar en educación como transmisión de información o buscar información en Google, este tipo de tecnología nos puede ayudar a realmente transformar la educación hasta una idea más de un diálogo y co-creación de respuestas, porque ChatGPT puede servir como retroalimentación y andamiaje continuo. Entonces, esto es importante continuar. Ok, entonces, ahora yo soy profesora de una escuela secundaria y aunque me encanta la teoría,
Más me encantan las aplicaciones porque no tenemos tanto tiempo en las escuelas secundarias estar investigando. Entonces, yo estaba muy interesada en ver, ok, cómo esto va a cambiar la manera en que trabajo, reducir mi carga de trabajo y también ayudar a los estudiantes a aprender de una manera más eficiente. Entonces, vamos a explicar 5 usos principales del ChatGPT en el aula de español. Y específicamente he puesto capturas pantallas de algunas preguntas que he hecho a ChatGPT para mostrar qué ejemplos tal vez podrían implementar en sus aulas. Entonces, para empezar, tenemos tal vez el más básico, que es crear y modificar textos. Entonces, con ChatGPT, cuando entras en la página web, puedes pedir que escriba un texto sobre cualquier tema. Entonces, puedo decir, escribe un texto sobre los elefantes y quiero que sea 200 palabras y que sea a un nivel A2. Entonces, va a crear un texto que está a ese nivel con las palabras que he especificado. También puedo definir el vocabulario que quiero incluir. Entonces, si tienes un libro de texto y necesitas incluir ciertas palabras para un capítulo, podrías usar eso. También, si quieres usar verbos obligatorios, o tal vez algo más que me interesa es reescribir un texto. Entonces, en general, obviamente queremos cambiar la tarea y no el texto, pero por ejemplo, si quieres tener un texto que sea accesible en niveles diferentes, podrías tomar un artículo de noticias de BBC Mundo y pedir que reescriba el texto de una manera menos o más avanzado y también con un registro formal o informal en otros tiempos verbales o desde otra perspectiva, que podría ser interesante para ayudar a los estudiantes a observar algunos patrones gramaticales. Entonces, solo para darles un ejemplo, aquí yo puse el texto de entrada de escribe un párrafo de 200 palabras sobre Pamplona, España, debe incluir información sobre la geografía y cultura, debe ser para un nivel de A2 y incluir lenguaje coloquial. Yo no vi tanto el lenguaje coloquial, pero en general ha creado un párrafo muy general que se podría encontrar más o menos en Wikipedia, pero no existe en el internet este texto, entonces es original. Algo muy importante recordar cuando estás usando ChatGPT es que la respuesta solo es tan buena como el texto de entrada. Eso significa que, por ejemplo, si yo pongo escribe un texto sobre Pamplona, eso es mi texto de entrada, pues tal vez va a escribir un texto, pero no vamos a saber si realmente está al nivel que queremos, si tiene ciertos temas que queremos, o si queremos un tono específico. Entonces, lo más específico que puedas ser, lo mejor va a salir tu respuesta. Y otra vez, como es inteligencia artificial, si no te gusta la respuesta que te da, puedes pedir que reescribe con otras características. Entonces, eso es algo que puedes hacer. Segundo, ya cuando tienes un texto, puede ser un texto que ChatGPT ha generado o tal vez un texto del internet. Muchas veces yo pongo un artículo de noticias que voy a usar para mis estudiantes o un cuento corto o lo que sea texto. Y puedes pedir que cree preguntas de elección múltiple, llenar el espacio en blanco, cosas así. Esto es uno de mis usos favoritos para actividades de audio. Puedes descargar la transcripción de un video de YouTube y después copiar y pegar la transcripción en ChatGPT y pedir que cree algunas actividades de comprensión. Otros usos, por ejemplo, puede reescribir el mismo texto, pero con diferencias en cada texto y los estudiantes tienen que comparar los textos y encontrar las diferencias. O un uso que yo uso en mi clase ahora es con los correos electrónicos. Entonces, mis estudiantes necesitan saber escribir un registro formal. Entonces, puedo usar uno de sus correos y de allí los estudiantes, puedo pegar su respuesta en ChatGPT
y reescribirlo de un registro formal. Y así tienen un texto de modelo y pueden comparar su escritura con un modelo. Y por fin, otro uso es, por ejemplo, si tienes un texto o quieres que ChatGPT escriba un texto, puedes pedir que explique por qué usó, por ejemplo, el subjuntivo en un texto y va a explicar más o menos por qué se lo usó. Ok. Otra vez, esto es solo como un ejemplo. Esto es el texto que generé antes sobre Pamplona y yo pedí que escribiera 5 preguntas de elección múltiple. Honestamente, estas preguntas no son muy buenas porque se puede básicamente sacar la información del párrafo sin entender el texto. Entonces, yo cambiaría las respuestas y las preguntas un poco, pero es perfecto para generar ideas y tener esa lluvia de ideas y no tener que empezar de cero. Entonces, esto es como lo uso cuando creo evaluaciones. Yo pido que escriba preguntas y después cambio las preguntas para que sean más apropiadas para el nivel de mis estudiantes y para que sea una evaluación más válida. Ok, número 3, gramática y vocabulario. Se puede usar ChatGPT de una manera muy básica, que es pedir que genere una lista de vocabulario relacionada con un tema o pedir que ChatGPT explique un concepto gramatical y que cree un ejercicio de práctica. Honestamente, esto es donde más he encontrado errores con ChatGPT. Puede explicar ideas generales sobre la gramática, pero hace algunos errores gramaticales a veces. Obviamente va a mejorar con el tiempo. Y también sus explicaciones pueden ser muy básicas y faltan la parte conceptual a veces. Y también, otra vez, como mencionamos, si tienes una lista de vocabulario y quieres crear alguna actividad de vocabulario, puedes pedir que cree una actividad así de emparejar palabras de vocabulario o crear definiciones para trabajar con circunlocución, cosas así. Entonces voy a mostrar algunos ejemplos solo para darles algunas ideas. Bueno, esto fue interesante porque esto es un poco sobre la gramática pragmática. Entonces yo le pregunté, what is the difference between, perdón, no puedo ver lo que dice. Busco un perro que es blanco versus busco un perro que sea blanco, y realmente podía explicarme cómo esas frases tienen significados diferentes que se puede encontrar en Google fácilmente, pero sí entiende algo más que solo la explicación básica. Similarmente, intenté otro experimento de aunque haya llegado tarde, todavía voy a comer la cena, o aunque he llegado tarde, todavía voy a comer la cena, y podía explicar cómo ese uso del subjuntivo o indicativo cambia la expresión y el significado de la frase. Entonces, tiene la posibilidad de estar usado para estudiantes más avanzados para entender esas diferencias de significado sutiles. Esto fue interesante, que creo que no puede hacer Google. Yo decidí poner algunas frases que me parecen muy españolas, como, oye tía, estoy flipando, parece que me está poniendo los cuernos y ya se me hizo tarde. Y después puse algunas palabras específicas de Pamplona, como la Vía Besa, que es un autobús, y la Ciudadela, que es un lugar en la ciudad. Y lo cual es interesante es que cuando traduce la frase dice aunt, que aquí tía no es aunt, pero después de traducir la frase sabe que tal vez tía no tiene ese significado y puede explicar las expresiones coloquiales en este párrafo pequeño. Entonces, sí puede entender el lenguaje coloquial. Esto es donde vi otra limitación. Estaba trabajando con el subjuntivo y quería ver si iba a generar lo mismo que está en Google sobre, por ejemplo, estrategias para recordar los usos del subjuntivo. Y creó su propia estrategia. No me parece muy útil porque es muy
básica, no tiene detalle y obviamente y honestamente es un poco confuso, pero es interesante que pueda crear estrategias que no existen en el Internet para explicar conceptos gramaticales. Y esto es otro ejemplo de esto. Pedí una explicación de ser y estar y me dio una explicación que se puede encontrar en Google fácilmente. Ser versus estar, permanente versus algo que cambia con el tiempo. Pero lo que más me interesó es que después de eso pedí que creara una metáfora para recordar el uso de ser y estar, porque hemos estado hablando de eso hablamos de eso en ILSE en el año pasado. Y sí creó una metáfora de ser como la fundación de un edificio y estar como las condiciones de clima que afectan la fundación del edificio. Y yo busqué esta metáfora en Google y no aparece. Entonces tiene la habilidad tal vez de crear metáforas para explicar algunos conceptos gramaticales. Y por fin, quería ver si iba a generar estereotipos o si tenía algún tipo de sesgo, porque eso es una de las críticas del ChatGPT y las limitaciones. Entonces yo pregunté, ¿por qué a todos los españoles les gusta la sobremesa? Obviamente no sé si, pero quería ver si iba a afirmar lo que estaba diciendo. Y empecé diciendo que obviamente eso no es necesariamente verdad, pero que sí es una práctica cultural importante y una tradición para muchas personas y explica algunas de las perspectivas culturales que pueden ser vinculadas con esa práctica cultural. Entonces, yo no estoy convencida que no tenga sesgo o que no tenga estereotipos, pero es bueno ver que, por ejemplo, si alguien pone un estereotipo, no acepta el estereotipo automáticamente. Y entonces, para terminar, tenemos dos usos más. Número 4 es la evaluación y retroalimentación. Entonces, básicamente, creo que esto puede ser donde más la inteligencia artificial puede transformar el campo de educación. Entonces, por ejemplo, puede evaluar textos usando una rúbrica, dar sugerencias sobre cómo mejorar el texto, responder a preguntas de gramática, corregir el texto e incluso crear rúbricas. Entonces, solo voy a dar un ejemplo de lo que yo usé en mi clase. En Estados Unidos, yo enseño AP, lenguaje y cultura, que es una clase para estudiantes de un nivel intermedio y necesitan hacer una comparación cultural entre un país hispanohablante y su comunidad. Entonces, lo que yo hice es ingresé la rúbrica de la comparación cultural del examen AP. Entonces, solo son los descriptores de la rúbrica. Entonces, por ejemplo, el estudiante compara la comunidad, demuestra comprensión de la otra cultura, tiene precisión en su gramática, etc. Después de eso, yo ingresé la pregunta del examen, que fue cómo influye en el estilo de vida el tipo de vivienda en la cual vives. Y después la respuesta del estudiante. Y cuando hice eso, ChatGPT podía evaluar el párrafo con cada descriptor. Entonces puso un número de 1 a 5 para cada descriptor. Entonces, para la comparación clara, dice que es un 4 de 5. Mientras para vocabulario y lenguaje idiomática puso un 2 de 5. Obviamente no voy a usar esto en este momento para dar una calificación oficial, pero para dar retroalimentación formativa y evaluar de una manera formativa es increíble. Y después de calificar ese párrafo, también da comentarios de un estilo más cualitativo sobre lo que incluyó en su descripción, desde el vocabulario, el registro, la respuesta, cosas así. Algo que es interesante para mí es que aunque algunas son un poco básicas, otras he escrito no sé cuántas veces en los exámenes de los estudiantes, 500 veces. Entonces me podría ahorrar mucho tiempo usar algo así para escribir
la misma pregunta sobre ser y estar o sobre usar palabras de transición, etc. Y otra vez, pensando en esa retroalimentación o aprendizaje continuo, después de darme la retroalimentación, yo le pregunté, ok, me dijiste que necesito palabras de transición, pero ¿qué tipo de palabras debería usar? Y me dio una lista y después ejemplos en contexto de cómo usar esas palabras de transición. Entonces, otra vez, hay ese andamiaje muy importante donde no solo da información al estudiante, sino puede ayudarle a entrar y mejorar su nivel. Y específicamente, otra vez, pedí sugerencias sobre otras ideas y me ayudó con una lluvia de ideas de otros temas que podría incluir. Entonces, es otra opción. Y por fin pedí que escribiera el texto otra vez al nivel B2. Y yo veo esto como una oportunidad para los estudiantes aprender, básicamente observar un texto de modelo y poder ver cómo pueden otra vez mejorar su lenguaje para tener más fluidez, para tener más vocabulario variado, etc. Entonces, esos todos son con solo una tarea. Y esto me ha salvado la vida mucho en los meses recientes. ChatGPT también puede crear rúbricas. Entonces, si tienes un proyecto o alguna tarea de escritura, básicamente puedes pedir que escriba una rúbrica para tu tarea. Entonces, por ejemplo, yo puse, ok, escribe una rúbrica con estas categorías y quiero 2 niveles de dominio y estos son los descriptores de alcance el estándar. Entonces, por ejemplo, esto es para algunos apuntes de la clase. Entonces, tenían que incluir ciertas cosas en sus paquetes y tenían que estar organizados. Y no tenía que escribir la parte de no alcanzar el estándar, porque ChatGPT puede escribir el resto de los descriptores después de que tú des los descriptores de alcanza el estándar. Entonces, escribo una rúbrica en 5 minutos en lugar de 30. Entonces, para terminar, esto es lo que más tal vez también es interesante, es la interacción simulada. Entonces, puedes pedir a ChatGPT que practique conversando contigo sobre cualquier tipo de tema. Entonces, quiero hablar de Pamplona y la cultura de Navarra. Y después también puedes pedir más que solo conversar. Puedes pedir que identifique los errores en tu escritura y que corrija los errores para que sepas lo que necesitas mejorar. También podrías pedir a ChatGPT que te dé ejemplos de escenarios para practicar improvisación. Y específicamente, si escribes el texto de entrada bien, va a tener esa brecha de información entre los roles diferentes. Entonces, puede servir como una lluvia de ideas. Entonces, solo para darles otro ejemplo, aquí, hay algunos errores de escritura, perdón. Puse, quiero tener una conversación contigo en español sobre Pamplona, España. Por favor, responde en español y después explícame cuáles son mis errores gramaticales, por qué están mal y dame un ejemplo correcto. Entonces yo puse, yo he visitado la ciudad y me gusta mucho. Obviamente debería ser, yo he visitado la ciudad. Entonces, ha respondido a mis preguntas para seguir la conversación, pero también me explicó sobre el verbo haber y cómo se utiliza con la forma de yo es he visitado la ciudad. Otra vez hay limitaciones aquí porque he visto que ChatGPT a veces crea errores, entonces no es 100% preciso en este momento, pero por lo menos para otra vez bajar ese filtro afectivo donde los estudiantes tienen miedo de hablar o jugar con el idioma, esto podría ser una herramienta muy útil para practicar tareas más concretas y también conversación en general. Ok, entonces eso concluye todas las partes de donde yo veo el ChatGPT en el aula
Y quería terminar también mencionando algunas aplicaciones y herramientas en el campo de aprendizaje de idiomas que están usando inteligencia artificial ahora. Y no, obviamente hay muchos que están usando inteligencia artificial e incluso en años pasados Duolingo usaba inteligencia artificial, entonces no es nuevo. Pero, por ejemplo, en Corea hay un artículo de Kim de 2022 donde están creando un chatbot que es específicamente para inglés, no español, pero han identificado qué tipo de chatbot realmente queremos y querían que hiciera esas tres cosas: conversación general para practicar escenarios menos concretos, conversación con tareas específicas, entonces tal vez hacer una transacción en el supermercado, y por fin destrezas específicas que enfocan más en la forma del lenguaje. Entonces, creo que la prueba fue hecha en algunas escuelas secundarias en Corea, pero ven muchas oportunidades para hacer un chatbot para otra vez bajar el filtro afectivo de los estudiantes y también crear un ambiente de aprendizaje personalizado con esta conversación. Tal vez la aplicación más famosa del mundo de aprendizaje de idiomas, Duolingo, acaba de estrenar algo que se llama Duolingo Max. Cuesta dinero, pero están ofreciendo dos capacidades nuevas que son un juego de rol y explicaciones y retroalimentación sobre lo que el estudiante escribe. Yo no he entrado porque no quería pagar y no me convence completamente que sea tan diferente de lo que ya tenían, pero podemos esperar que tal vez Duolingo entre en un espacio con más interacción y improvisación que ha tenido en el pasado. Y por fin, la aplicación que más me interesa, que todavía está, no ha estrenado todavía, se llama Speak, pero básicamente usa inteligencia artificial para hablar con una persona nativa del idioma, pero es una máquina. Pero Speak dice que no vas a poder diferenciar entre este hablante y un hablante humano. Entonces, esto puede revolucionar la manera en que podemos practicar el español, porque no es solo repetir, memorizar o solo enfocarnos en la pronunciación, sino puede ser un chatbot que reacciona al significado de las palabras y también que puede hablar de una manera auditiva, no solo de escritura. Entonces, después de hablar de todos los beneficios del ChatGPT y también las oportunidades de aprendizaje y de enseñanza en la clase, hay muchas limitaciones y cuestiones éticas que tenemos que considerar. Primeramente, como mencioné, hay varios errores en las respuestas. Entonces, el problema con eso es que ChatGPT, si pides fuentes de información de donde sacas sus respuestas, hay a veces fuentes de información, pero si buscas la fuente, a veces la fuente no existe. Entonces, como hablamos antes, como es una manera de adivinar la respuesta correcta de una manera estadística, no es siempre correcta y no podemos confiar en sus respuestas sin buscar información adicional, especialmente cuando estamos buscando información sobre datos. Otra vez, como mencioné antes, es el sesgo o la propagación de estereotipos, especialmente porque la moralidad es programada por humanos. Entonces, ChatGPT hasta cierto punto puede aprender independientemente, pero todavía viene de una configuración y programación de los humanos. Y entonces, por ejemplo, OpenAI, la empresa de ChatGPT, dice que su meta es crear este tipo de inteligencia artificial de una manera ética y responsable, pero es muy fácil crear chatbots similar a ChatGPT en 15 a 20 minutos. Entonces, personas con otras
intenciones tal vez podrían crear cosas de inteligencia artificial que no sean tan responsables. Número 3, tal vez la mayor preocupación de los profesores es el plagio en las escuelas y también la disminución del pensamiento crítico y cómo los estudiantes piensan en el aprendizaje en general. En varios artículos he leído que básicamente, si vamos a hablar del plagio en las escuelas, tenemos que enfocarnos más en la retroalimentación y revisión en lugar de solo crear un ensayo y ya terminarlo, que es lo que hacemos en ILSE muchas veces, o pensar en hacer trabajos multimodales en lugar de solo ensayos, y realmente crear tareas que son interesantes para los estudiantes para que quieran hacer el trabajo, no solo hacer recuperación de datos, porque esa capacidad ya puede hacer la inteligencia artificial en 30 segundos. Y para terminar, también hay una cuestión de acceso. Hasta ahora, OpenAI es abierto para todos los usuarios sin costo, pero ya hay niveles donde hay que pagar y en el futuro la cuestión es que quién va a tener acceso a estas herramientas y cómo vamos a regular este uso para que todos tengan las mismas oportunidades educativas, porque tiene la posibilidad de crear más desigualdad educativa sin regulaciones de esta forma. Y por fin, como hablé o mencioné antes, siempre hay que recordar que aunque parezca consciente e inteligente, el ChatGPT es un modelo estadístico que está tomando muchos datos para adivinar una respuesta correcta. Entonces, si no tiene el texto de entrada correcta, no va a responder con algo muy útil. Y mi pregunta es que si realmente puede ser consciente de las necesidades de un estudiante como un profesor. Y hasta ahora creo que no. Creo que los profesores hasta ahora tienen más habilidades de analizar situaciones muy complejas, conocer a sus estudiantes, saber sus necesidades y crear esas oportunidades de aprendizaje en el aula. También Noam Chomsky ha dicho esta frase criticando a ChatGPT y creo que es importante entender, entonces la voy a leer. La mente humana no es como ChatGPT y otros similares, una pesada máquina estadística para el reconocimiento de patrones que devora cientos de terabytes de datos y extrapola la respuesta conversacional más probable a la respuesta más probable a una pregunta científica. Al contrario, la mente humana es un sistema sorprendentemente eficiente y hasta elegante que opera con pequeñas cantidades de información. No busca inferir correlaciones brutales entre puntos de datos, sino crear explicaciones. Entonces, esto es importante recordar porque aunque parece que la inteligencia artificial funciona exactamente igual tal vez a los cerebros de los humanos no necesitan tomar enormes cantidades de información para hacer decisiones o explicar fenómenos en la vida. Entonces, no deberíamos confundir por lo menos ahora el ChatGPT a tener la misma inteligencia como los humanos. Y para terminar, mirando hacia el futuro, creo que es importante aceptar que la inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida cotidiana y será parte de nuestra vida en el futuro como profesores y va a transformar el campo de educación. Y por lo tanto, tenemos que adaptar, aprender y aprovechar de sus capacidades, mientras también consideramos las cuestiones éticas y limitaciones de la inteligencia artificial. Especialmente si han estado prestando atención a las noticias, la inteligencia artificial está evolucionando a una velocidad increíble. Entonces, cada semana hay otra herramienta o otra actualización de ChatGPT. Ahora hay ChatGPT 4 que tiene más capacidades. Entonces, tendremos que... casa. También el portal. Venga. Oh, perdón. Entonces es importante
recordar esas ideas. Y para terminar, Pong de 2023 ha sugerido varios campos de investigación que necesitamos entrar. Y, por ejemplo, necesitamos investigar las oportunidades de la inteligencia artificial para el desarrollo de la competencia comunicativa, cómo puede ayudarnos a mejorar la precisión de gramática. Yo creo que el campo más grande, la evaluación personalizada y dinámica. Y entonces, ¿cómo vamos a integrar estas herramientas en el aula? Y también mantener la idea del profesor como un mediador, facilitador, entrenador, no solo una persona que transmite información a sus estudiantes. Y con eso termino. Entonces, gracias por su tiempo. Y sí, voy a compartir la presentación si quieren ver los artículos y cosas así. Pero gracias por su tiempo y si cualquier persona tiene preguntas o comentarios, estaría encantada conversar. Sí, hay una pregunta de Marlene Catarín, la tienes ahí en el chat si quieres, que pregunta cómo es posible determinar si el trabajo de un alumno ha sido realizado con ChatGPT. Buena pregunta. Bueno, entonces debería responder hablando, no escribiendo, ¿no? Sí. Ok, bueno, pues hasta ahora hay algunas aplicaciones que ya se están desarrollando para detectar si ChatGPT ha escrito un texto. Uno que viene a la mente es, creo que se llama GPT-0 o Chat-0. Y es de un estudiante de Princeton, creo. Y básicamente puedes como ingresar un texto allí y va a decir la probabilidad de que el estudiante haya escrito el texto allí. Y también hay otras aplicaciones, por lo menos en Estados Unidos hay un sitio web que se llama Turnitin, que es un detector de plagio. Y cuando ChatGPT se estrenó, ya empezó a trabajar en una aplicación para detectar si la inteligencia artificial ha escrito un artículo. Pero más que eso, creo que es una cuestión de cómo vamos a cambiar la manera en que evaluamos la escritura, porque creo que la tecnología va a avanzar tanto que en algún momento no vamos a poder detectarlo. Entonces, por ejemplo, en mis clases ya no doy escritura fuera del aula. Los chicos escriben en la clase porque quiero ver lo que pueden hacer sin herramientas y después tal vez con la revisión usan otras herramientas, pero por lo menos para empezar escriben en la clase. Genial. Hay aquí un par de preguntas también. La primera es sobre las lenguas con las que trabaja ChatGPT. ¿Es bueno en inglés y en español? ¿Conoces algún dato sobre otras lenguas? Por ejemplo, Google Translate funciona bastante bien para inglés y español, pero en otras lenguas no ocurre así. Y la segunda pregunta, que más nos has contestado, Vicente, ¿en qué fuentes se basa ChatGPT para, por ejemplo, crear una lista de vocabularios? Ok, bueno, pues para empezar, yo tengo que decir que solo lo he usado en inglés y español y me parece más avanzado que Google Translate porque, por ejemplo, como mostré antes, puede detectar lenguaje coloquial y explicar el contexto, entonces tiene mucha competencia discursiva, pero no estoy segura de los otros idiomas, honestamente. Sé que para como idiomas romance como francés, español, cosas así me han funcionado, pero solo hablo español, inglés y un poco de francés, entonces no puedo hablar de otras. ¿Y en qué fuente se basa ChatGPT? Bueno, se me perdió la pregunta, un momento. Ay, perdón. Las listas de vocabulario, pues básicamente está como analizando una gran cantidad de datos de texto de todo el internet para predecir qué palabras de vocabulario serían más útiles para un contexto específico. Entonces, esto es donde está la fuente de información, pero también si quieres, como dije antes, si quieres una lista más específica de un lugar específico, puedes intentar decir, quiero una lista relacionada con el capítulo 1 de Descubre de 2012 y puede generar esa lista.
o quiero una lista de vocabulario de este artículo. Entonces, otra vez, tu texto de entrada va a definir de dónde saca la información para crear esa lista de vocabulario. Genial. Eso fue la pregunta. Andrés pregunta si has tenido oportunidad de investigar los patrones de entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial. No, esto es donde, bueno, yo soy profesora de español y honestamente he leído artículos sobre esto, sobre profesores que sí están investigando a ese nivel, pero yo no tengo la capacidad de programar ni realmente entrar profundamente en esto todavía. Entonces, en el futuro me gustaría aprender más, pero no hasta ahora entiendo tanto sobre el proceso de entrenar las aplicaciones y las máquinas. Vale, Lisa dice, ¿cómo podríamos fomentar en el alumno estrategias para que integren la tecnología de inteligencia artificial y en este caso a favor de desarrollar su aprendizaje fuera del aula? Pregunta excelente y creo que esto es mi pregunta también, mi pregunta esencial de los próximos años, pero similarmente a, por ejemplo, cuando salió Google Translate, creo que todos diríamos que Google Translate puede ser una herramienta muy valiosa, pero también puede ayudar a los estudiantes a cometer plagio y evitar el aprendizaje real. Entonces, tiene que ver con entrenar a los estudiantes cómo usar estas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, en mi clase, he hecho algunas clases con mis estudiantes donde hemos jugado con la aplicación de ChatGPT para aprender a dar texto de entradas o esas preguntas o input para que puedan usarlo de una manera efectiva para corregir gramática, para conversar. Entonces, tiene que ver con nosotros formándonos primero en cómo usar la tecnología y después enseñar a los estudiantes cómo usar la tecnología para beneficiar su aprendizaje, que sí va a llevar tiempo, porque nosotros tenemos que aprender primero tú también. Nos preguntan si has usado el modelo de conceptualización del edificio que te dio ChatGPT para explicar ser y estar. Y si es así, ¿qué tal fue esa clase? No, no lo he hecho todavía. Yo apenas como hace un mes y medio, 2 meses he estado experimentando con ChatGPT, pero me parece que podría ser muy interesante investigar un poco con eso o jugar más con las metáforas que crea o sus estrategias para entender las diferencias entre los conceptos gramaticales. A ver, voy a dar paso a Jesús que tiene la mano levantada, ¿vale? Ok. Hola Jesús, ¿estás muteado? A ver si se desmutea. Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Disculpe. Bueno, no, lo que quería preguntar era si existe alguna posibilidad de utilizar esta tecnología para identificar el caso de los estudiantes cuando utilizan esta tecnología, ¿entiendes? ¿Me explico? ¿Cómo Sí, es para identificar que el estudiante te está haciendo cheating, ¿sabes? Que te está metiendo y no es la realidad. Está inventando algún texto que no lo está creando él, que no es su propia producción. Entonces, ¿existe alguna metodología, alguna forma, algún procedimiento que nos permita identificar que el texto que se nos está presentando como profesores, un estudiante, es un texto GPT-izado, no sé cómo llamarlo? Sí, creo que fue similar a una pregunta anterior. Hay algunas aplicaciones que pueden detectar si un estudiante ha usado ese texto o ha escrito un texto en ChatGPT. Entonces, es solo una cuestión de ingresar el texto en esas aplicaciones. No recuerdo el nombre, creo que se llama ChatGPT Zero. No recuerdo, tengo que buscar, pero también Turnitin.com y se están desarrollando aplicaciones varias en este momento porque es una preocupación o una gran preocupación de los profesores saber cuando alguien ha escrito algo así. Entonces sí hay aplicaciones que pueden hacer eso. Vale, Gracias, muchas Jesús. gracias. ¿A quién nos a ver qué más. ¿Cómo se podría integrar la inteligencia artificial en una evaluación dinámica?
Bueno, yo creo que esto es un lugar donde más va a tener unas capacidades muy interesantes. Por ejemplo, como yo lo veo, es que primero no soy experta en evaluación dinámica, pero algo que me parece importante es, por ejemplo, si los estudiantes escriben un texto al inicio, pueden usar ChatGPT para dar andamiaje de lo que necesitan mejorar para alcanzar el estándar de la tarea. Y como esto es una carga de trabajo sumamente alta para los profesores, hacer eso en muy poco tiempo podría también reducir la carga del trabajo. Entonces creo que ChatGPT o otros tipos aplicaciones así podrían servir como el andamiaje en esa evaluación formativa para que al final el profesor pueda dar como más retroalimentación profunda y personalizada al estudiante, porque muchas veces en esas partes intermedias solo necesitan un poco de andamiaje, como, oh, necesitas usar ser aquí, o cómo puedes cambiar esta forma para ser más formal o algo así. Entonces yo lo veo así. No hay una aplicación de lo que yo sepa que haga eso todavía, pero se puede hacer con ChatGPT, solo que es un poco difícil saber qué tipos de input ingresar para que salga lo que quieras. Genial. María nos pregunta cómo se puede evaluar un texto escrito a mano. Bueno, pues primeramente no se puede fácilmente, pero una cosa que podría hacer es que hay muchas aplicaciones que escanean la escritura a mano y convierten la escritura en texto de computadora. Entonces podrían hacer eso, pero hasta ahora yo no sé una aplicación específica que hace eso más que una escaneadora en tu iPhone que puede hacer eso. Y después puedes ingresar el texto de computadora en ChatGPT para evaluarlo. Genial. Y Lauren Johnson comparte que en Utah tienen algo que se llama Utah Compose, que califica ensayos estudiantes de acuerdo con un prompt que les damos. Solo funciona en inglés. A ver si ChatGPT podría calificar los mismos prompts, pero en español. Claro, sí. Eso es como algo que me parece increíble de ChatGPT, es que si tú básicamente ingresas la rúbrica en español y después ingresas los textos en español, va a poder evaluar los textos. Como dije, yo no lo usaría como una calificación oficial para nada ahora, porque tiene muchos errores y creo que hay que como ajustar algunas configuraciones en la rúbrica, pero creo que podríamos entrenar ChatGPT para, sí, evaluar los textos en español de una manera que lo hacen en inglés en ese programa. Perfecto. Pues ya no hay más preguntas. Entonces, si no hay más preguntas, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos por apuntaros a esta sesión. Tenéis ahí el email de contacto de Lía y os estoy escribiendo ahora mismo por el chat el mío, ¿vale? Entonces, cualquier pregunta o información esta que tengáis, nos hacéis llegar, a ver. Y de todas formas, hemos grabado la sesión entera, así que intentaré mandaros mañana la grabación de la sesión, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias a todos. Que tengáis buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.